La palabra al senador Hugo Richard. Muchas gracias, presidente. En estos días los colegas habrán visto este decreto, el decreto 3271 del Poder Ejecutivo. Y mira, oye, Sara, este decreto por el cual se designa al viceministro de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para entender en el trámite de iniciativa privada de la empresa Tecoporá S.A., presentada en el marco de la Ley 5102/2013 de la promoción e inversión en infraestructura pública. Y pucuimente el título, vaya. Yo creo que hay que darle mucha atención a esto, porque en el considerando dice que el titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones manifiesta su voluntad de abstenerse de entender en el trámite de iniciativa privada de la empresa Tecoporá. Nos estamos refiriendo realmente a la duplicación del tramo comprendido entre el kilómetro 183, kilómetro 292 de la ruta 7, doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Y estamos hablando de un proceso de licitación. Y en esta licitación se presenta el padre del ministro, o sea, no el padre, la empresa donde el padre es uno de los accionistas. ¿Baisa? Accionista principal. Muy bien, muchas gracias. Y en el artículo 5 de la ley 167/93 dispone que los viceministros son las autoridades inmediatas, jerarquía después del ministro, como delegados del ministro. Atiendan bien, como delegados del ministro. Representarán al mismo en sectores específicos que se le asigne. Y leo una última parte del decreto, más bien para completar la información. Dice que el titular del ministerio solicita se designe al ministro sustituto para entender en el referido proyecto vial y que las comunicaciones que tengan relación con el mismo se efectúen a través de la secretaría del viceministro designado. Repito, a través de la secretaría del viceministro designado. Estamos hablando de la transparencia. También podemos hablar de los favores. También podemos hablar de la competencia justa, equilibrada. Por eso me remito al artículo 107 de la Constitución Nacional, de la libertad de concurrencia. Voy a leer, presidente, si me permite. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precio que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la ley penal. Y de este marco que leí, por supuesto, la igualdad de oportunidades pierde. Sin ninguna duda, estamos hablando del padre del ministro. Y aunque se haga todo bien, y aunque legalmente le dé un cierto amparo, esto no es creíble, estimados colegas. Si hoy a la ley 2051/2002 de contrataciones públicas va la guía, prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas o para contratar, dice, no podrá presentar propuestas en los procedimientos de contratación previstos en esta ley, ni contratar con los organismos, entidades, municipalidades, los funcionarios o empleados públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación y que tengan interés
personal, familiar o de negocios con el proveedor o contratista, incluyendo aquellas personas con las que puede resultar algún beneficio para ellos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o afines hasta el 4º grado. Ya, presidente, si me dan un ratito ya redondeo, le pido, porque me parece de suma importancia este tema. Voy a dejar de leer otras cuestiones de la ley y de la Constitución para remitirme en el final en lo siguiente. ¿Qué es lo que hace el señor Cartes? Le exonera con este decreto al ministro para que supuestamente él no atienda la licitación en donde está su papá, la empresa de su papá. Y yo le pregunto una cosa: cuando termine la licitación, suponiendo que gane la empresa de su papá, ¿quién es el responsable, según el artículo 19, de cuidar el funcionamiento de los contratos del Estado, o en este caso el resultado de una licitación? Y es el ministro. O sea, si su papá y la empresa de su papá gana la licitación, él le va a controlar a la empresa de su papá. Y otra cosa más, en el caso, termino, presidente, en el caso que la empresa gane la licitación, la empresa de su papá, ¿con quién va a firmar el contrato? Con el ministro, porque eso no se puede delegar. Va a firmar con su hijo. Esto no es transparencia, presidente. Todo queda en familia. Esto no es transparencia. El Nuevo Rumbo cada vez se delata más en este tipo de negocios. Y nosotros colocamos este tema, presidente, para que lo investiguemos, y lo vamos a hacer todavía. Hablemos con otras bancadas. No queremos empezar diciendo vamos a presentar una moción de censura. Y también espero que el Poder Ejecutivo nos brinde mayores informaciones de este juego casi de niños. Gracias, presidente. A ustedes,